Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Buenos días y bienvenida a tu podcast favorito, a un martes de estrategias. Desde que empezamos esta nueva temporada, les avisé que íbamos a estar hablando de estrategias y lo que tiene que ver con estrategia está vinculado a los pasos o el orden de secuencias que sigues para conseguir un objetivo específicamente en tu negocio, ya sea que tienes un negocio en etapa de crecimiento o ya sea que te encuentres en las fases iniciales de tu negocio y estés pensando cuáles son los pasos que debes dar en orden de alcanzar los resultados que quieres, que pueden ser resultados de ventas, resultados financieros, resultados en ingreso, resultados en alcance en tu mercado, resultados, ¿verdad?, en cómo te estás posicionando tú o tu negocio en la mente del cliente, del futuro cliente. Así que vamos rapidito a hablar hoy de ventas, uno de mis temas favoritos, pero específicamente quiero hablar de cómo vender utilizando el medio del podcast. Sé que en el pasado te he hablado de que una de las formas de monetizar un podcast es a través de convertirlo en el generador de tus leads, en el generador de nuevos clientes, pero tal vez no he profundizado suficiente como para que tú comprendas cómo el podcast se puede convertir o se puede traducir en una plataforma de ventas, básicamente. No es la única forma de hacer dinero con un podcast, se puede hacer dinero también a través de recomendar o vender los productos de terceros. Esto es dentro del modelo de auspiciadores o incluso si estás afiliada o afiliado con el producto de alguien y lo incluyes dentro de tu estrategia de comunicación en tu podcast, el podcast puede ser una fuente de clientes también para ese producto con el que estás afiliada o afiliado. Otra manera de hacer dinero con un podcast es que tú vendas tu contenido, que tu contenido sea premium, pero ese es tema para otro episodio. Hoy vamos a hablar de ventas, cómo puede ser el proceso de ventas en un podcast. Y antes de entrar a explicarte cómo es este proceso, te quiero recordar que toda esta semana estoy ofreciendo libre de costo el taller Crea tu Podcast. Empezamos ayer lunes, la clase estuvo brutal. Ayer fue una clase muy profunda, estuvimos hablando de la importancia de definir bien el mensaje del podcast y por qué muchos podcasts fracasan. En gran medida es porque el podcaster se enfoca mucho en la parte de la producción técnica, que es la grabación, la edición, el sonido, la música, la plataforma, pero le pasan por alto al peso del protagonista del podcast, que es el mensaje. No saben a quién le hablan, no saben qué problemas resuelven. Y si eso no está claro, pues entonces estás haciendo un podcast que no genera valor. Hoy vamos a hablar en la clase de hoy. Es una clase un poquito más técnica, vamos a hablar de grabación. Ayer hablamos de mensaje, hoy vamos a hablar de grabación, técnicas de grabación, equipos de grabación. Si tú te registraste y no has ido, estás a tiempo de ver la clase de ayer antes de que se borre y estás a tiempo de ponerte las pilas y llegar hoy. Si por casualidad estás oyendo este podcast y no sabías del taller, pero te quieres apuntar, en las notas del episodio está el enlace del registro, tallerdepodcast.com. Ese enlace te lleva a la lista de los participantes del evento. Si te registras ahí, luego te van a llegar los correos de acceso a clase, ¿ok? Te va a llegar probablemente un email de confirmación y luego los correos de acceso. Mantente revisando cada cierto tiempo, cada 2 o 3 minutos, la bandeja de spam o de junk, porque a veces los correos caen ahí cuando acabas de registrarte, ¿ok? Una vez lo hayas abierto, lo mueves a tu bandeja principal para que los demás correos te lleguen a la bandeja principal. Muy bien, entonces vamos al mambo, vamos a hablar de ventas. El proceso de vender con un podcast es muy similar al proceso de vender con otras plataformas, como las redes sociales, pero específicamente esta que tiene la peculiaridad de que es audible, de que el medio es audible, las personas no están viendo tu contenido, a menos que hagas un podcast de video, pero eso no es el enfoque que yo le estoy dando. Yo estoy hablando de contenido estrictamente en audio.
Es más importante que seas específica o específico con ese mensaje, porque las personas, a diferencia de cuando ven un video o ven contenido visual, pues sus otros sentidos se involucran en la información y tal vez es más fácil procesarla o digerirla. Cuando es el medio audible, es un solo sentido, que es el del oído. Tiene más impacto lo que dices porque la persona no está distraída visualmente ni con otros sentidos. Sin embargo, es más fácil que la persona te descarte si no le conectas con algo que realmente sea de valor. Así que dividí este proceso de vender con un podcast en 5 pasos, 5 etapas. Número 1, identifica un micro nicho. Lo primerísimo del mundo mundial, a la hora de hacer un podcast, si tú estás pensando que quieres que tu podcast te traiga clientes, piensa en qué micronicho va a participar tu podcast. No puede ser, por ejemplo, que digas, no, mi podcast es para mujeres. Eso es un mercado, eso no es un nicho, eso es un mercado, el mercado de las mujeres. No, yo estoy hablándole a mujeres mayores de 40 años. Bueno, por lo menos lo segmentaste. Eso es un segmento. Dentro del mercado de las mujeres, tú le quieres hablar a las mujeres de 40 años, pero sabes que las mujeres de 40 años tienen tantos perfiles posibles. Están las divorciadas, están las casadas, las mamás, las que no son mamás, las mamás solteras, están las que están embarazadas ahora, las que acaban de dar a luz, están las que están llegando a la menopausia. O sea, ¿cuál va a ser ese pedazo del segmento del mercado al que vas a atender? Ese pedacito más pequeño se llama nicho. Y si eres muy específica o muy específico, busca un micronicho. El micronicho es ese pedacito tan pequeñito y tan pequeñito que es muy fácil capturar su atención porque es bien específico. Te voy a dar un ejemplo. En mi caso, tú puedes decir, bueno, Marisa, pero es que tu podcast es de emprendimiento y en el mundo de los negocios eso es un mercado muy amplio. Claro, el mercado, el mundo, la industria de los negocios es amplia. Dentro de la industria de los negocios hay montones de segmentos. Está el segmento del management, está el segmento del marketing, está lo que tiene que ver con la parte legal y los permisos, está lo que tiene que ver con la creación de nuevos negocios, lo que son los startups, y así por el estilo. Hay muchos aspectos relacionados a los negocios, y venga si el negocio es de servicio o el negocio de mercancía física. Ok, bueno, pues yo no estoy en todos esos nichos. Yo estoy muy clara que mi podcast no va dirigido inicialmente cuando comenzó, ahora ha diversificado un poco, pero yo tenía muy claro que yo quería ayudar a profesionales que estaban en un empleo y querían hacer la transición de empleadas a dueñas de negocio. Esa que quiere, o sea, tener un negocio, emprender, pero está también ocupada con un empleo y tiene que lidiar con las dos cosas. ¿Eso significa que empresarias no me escuchan? Claro que me escuchan empresarias. ¿Eso significa que personas que ya tienen 1 y 2 y 3 negocios, en mi podcast no le puede ser de valor? Pero claro, de hecho, te tengo que decir que gran mayoría de las personas que me escuchan ya tienen negocio y me escuchan por los otros temas de los que yo hablo. Pero originalmente el podcast yo lo hice para ayudar a profesionales que trabajan en un empleo a hacer esta transición, a hacer este cambio. ¿Ok? Dentro del mercado o el sector de los negocios, me especialicé en emprendimiento, en el pedazo que tiene que ver con iniciar un negocio. Eso es un nicho. Y es un nicho que se ha amplificado bastante. Hay mucha gente hablando de emprendimiento, hay mucha gente hablando de cómo empezar un negocio. Pues yo me subespecialicé. No solo estoy hablando de cómo empezar un negocio, de cómo crearlo y crecerlo, sino que le estoy hablando específicamente a ese sector que quiere empezar un negocio mientras está con un empleo simultáneamente. Esa dueña de negocio que quiere crear un segundo negocio mientras corre su negocio principal, ¿verdad? Es una conversación muy específica. Pues es un ejemplo de un micronicho. En tu caso, piensa, ok, mi producto o mi servicio, o el producto o servicio que yo quiero crear, participa en qué industria. Esa industria le habla a cuál mercado. Ese mercado tiene tales grupos, esos son los segmentos. Dentro de esos segmentos, ¿en cuál yo puedo participar? ¿En el segmento A o en el B o en el C? Bueno, pues en el C. ¿Qué subcategorías hay que puedan ser todavía más específicas? En ese subnicho, ese micronicho como se le conoce, crea un podcast dentro de ese micronicho que le hable a ese problema específico y a ese tipo de persona en particular, ¿ok? Número 2, identifica problemas en ese micronicho, y eso tiene que estar presente en tu proceso de decidir en cuál micronicho vas a participar.
Elige un micronicho que tenga un problema que tú puedas ayudar a resolver, un problema en el que tú puedas aportar. En mi caso, yo escogí el tema de las personas que están en un empleo porque por mi propia experiencia, así mismo fue que yo monté mi negocio, pues claro que yo podía hablar de eso porque ya yo había pasado por ese proceso. No todos los micronichos y no todos los temas de los que tú puedes hablar en un podcast tienen que ser basados en tu experiencia personal, puede ser también basado en tu preparación académica, puede ser también basado en la experiencia que tienes trabajando en ese tema, en los fracasos que has tenido, en las situaciones que te han salido mal relacionadas a un asunto en particular. Claro que tú puedes hablar desde distintas perspectivas, pero lo más importante es que identifiques un problema, algo que le duela a ese micronicho de lo cual tú puedas hablar, ¿ok? Número 3, comparte soluciones de forma recurrente, ¿ok? Comparte soluciones al problema. Si identificas el problema, tus temáticas en el podcast van a ser unos días hablar del problema, otros días hablar de soluciones. Unos días hablar del problema, otros días hablar de soluciones. Incluso habrá episodios donde en el mismo episodio hables del problema y hables de la solución. A veces te quieres enfocar en solamente hablar de la solución. Saltamos, es una tendencia instintiva, casi automática, parece un reflejo. Bueno, pues yo vendo soluciones de tales problemas. Sí, pero quieres vender la solución sin hablar lo suficiente del problema. Te voy a decir algo, la mayoría de las personas no es consciente que tiene un problema. La mayoría de las personas que tienen negocio no es consciente que lo que le sucede es que tiene un problema. Y hablando claro, tienes que estar bien evolucionado mental y espiritualmente para admitir que tienes un problema. La mayoría de la gente no le gusta admitir que tienen problemas. Les da vergüenza, se sienten que eso es como negativo, como decir que yo no hice las cosas bien. Lo pueden tomar hasta como un ataque. Tú no le vas a hablar porque tú tienes tal problema. No, tú vas a contar, tú vas a compartir historias de otras personas o historias tuyas propias. Poner ejemplos para que ellos digan, lo mismo que me pasa a mí, ahora entiendo. Pues yo necesito ayuda con eso. Tú quieres que sean ellos los que digan en su mente, yo necesito que esta persona me ayude. O yo necesito ese producto que tú tienes o ese servicio que tú tienes, ¿ok? Esa es la número 3. Comparte soluciones al problema que identificaste en el paso 2. Número 4. Sé consistente. Sé consistente hablando del problema. Sé consistente compartiendo soluciones. No puede ser que quieras vender con tu podcast, pero estés unas veces presente y otras veces te desapareces y nadie sabe. No pusiste una despedida, no dijiste nos vemos en el próximo season, no dijiste estoy de vacaciones, ¿verdad? Eso es bien importante que lo tengas presente. La consistencia es la pega, el glue que une las partes anteriores. El micronicho, el problema y las soluciones se pegan en una masa sólida con la consistencia. Si no eres consistente, el trabajo que hiciste se diluye, ¿ok? Una vez se den estos primeros 4 ingredientes, estás lista para presentar tu oferta, ¿ok? La presentación de la oferta, usualmente, aunque puede ir desde el principio de un podcast, si tú tienes una oferta clara, también he visto que muchas personas arrancan su podcast, como fue mi caso, sin una oferta y en el camino la crean, en el camino la desarrollan, en el camino la construyen. Pero ¿en qué momento se presenta la oferta? Bueno, si tú la tienes muy clara, una vez sepas cuál es tu oferta, para quién va dirigida, en qué consiste, tú puedes hacer un llamado a la acción al principio de tu podcast o al final de tu podcast. Y tú puedes hacer ofertas gratuitas o puedes hacer ofertas de pago, ¿verdad? Por ejemplo, en estos momentos, si le prestas atención a cómo empezó el podcast, lo primero que yo dije después de saludarte fue, recuerda que tengo este taller, es un evento, es gratis, no es un evento de pago, pero es algo que estoy ofertando a mi comunidad, es un regalo que le estoy haciendo y sí requiere una acción porque tú no lo puedes tomar si no te registras. Así que yo hice un llamado a la acción al principio del episodio y cuando me despida voy a hacer el mismo llamado a la acción porque estoy consciente de que este podcast es un vehículo de mucho interés para personas que le interesaría hacer un podcast. Probablemente el que le interesa hacer un podcast es porque escucha podcast, como mínimo ha escuchado varios podcasts. Así que es importante que presentes tu oferta de una manera estratégica y cuidadosa. No quieres agarrar el podcast solo para hablar de tu oferta, porque la gente no viene a escuchar el podcast para oír tus ofertas de ventas. La gente viene al podcast para llevarse un regalo de valor. La gente viene al podcast a aprender. El 74% de las personas que consumen podcast
admite que consume podcast para aprender algo. Eso es una cifra bien grande. 74% es casi todo el mundo. Casi todo el mundo que escucha podcast ha dicho, yo escucho este podcast para aprender de tal cosa. ¿Ok? Así que es importante que el elemento de la educación lo incluyas cuando compartas tus soluciones. Educa, no solo digas esto se resuelve así. Diles, te voy a enseñar cómo hacerlo, te voy a contar cómo lo hice, te voy a decir 3 formas en que puedes hacer tal cosa, ¿verdad? Como yo aquí en este podcast, que te estoy diciendo 5 maneras en las que puedes, 5 formas, 5 etapas en las que puedes vender a través de un podcast. Pues como te estaba diciendo, la última es presentar tu oferta. Mi sugerencia es que hagas un llamado a la acción al principio y al final, un llamado a la acción directo. Al grano y sobre todo que la acción esté muy clara para el cliente o mejor dicho para el oyente. Si tú le dices algo así como esta semana en nuestra tienda tenemos el especial de vestidos de verano, de traje de baños. Puedes entrar a la tienda de nosotros, nuestra página está en Instagram y bueno, vamos al episodio de hoy. Si tú dices eso, no le dijiste nada. Tú estás asumiendo que las personas saben cuál es tu página de Instagram y que saben dentro de Instagram cómo encontrar un enlace de una tienda. No vamos a hacer esto. Vamos a decir, esta semana, verano caliente, están en especial los trajes de baños de dama o lo que vayas a ofrecer, ¿verdad? Reserva o coloca la orden del tuyo antes de que se agoten en trajebaños.com o vestidosdebaño.com o nombredetutienda.com. O si los quieres llevar a tu página de Instagram, le vas a decir, me consigues en Instagram como @renunciafeliz, que es como yo te digo, ¿verdad? Me consigues en Instagram como trajebaños PR o como sea que te consigan. Y además de decírselo verbalmente, porque la persona te está oyendo, le vas a decir que en las notas del episodio te dejo el enlace para que con un solo clic caigas allá. Simplifícale la vida al oyente. El oyente la mayoría de las veces está conduciendo mientras escucha tu podcast, haciendo ejercicio mientras escucha tu podcast. Es bien poco probable que una persona que está oyendo un podcast tome nota y se meta en el buscador a escribir la información. Le estás dando trabajo al oyente. Tú no le quieres dar más trabajo, tú quieres simplificarle la vida. Así que le vas a decir verbalmente cómo encontrarte y le vas a poner el enlace en las notas del episodio y le vas a invitar a una acción clara. Por ejemplo, en este ejemplo que te acabo de dar ahora reciente, te dije, le vas a decir, coloca tu orden antes de que se agoten en trajedebaños.com, ¿verdad? Coloca la orden. En mi caso, yo te invito a regístrate ahora. Tu llamado a la acción tiene que ser muy claro. No le digas como que entra allí para que veas los modelos y escojas el más que te gusta. Eso es una acción vaga y demasiado ambigua. Le vas a hablar del producto que está en oferta, de lo que está en temporada y le vas a decir exactamente lo que va a hacer. Llévatelo antes de que se agote. Regístrate antes de que cierren las inscripciones. Coloca tu orden en estos momentos. O sea, le tienes que dar una orden, una directriz, lo que se llama un call to action bien específicos, ¿ok? Te los repaso rapidito. Número 1, identifica micronicho. Número 2, identifica un problema. Número 3, comparte soluciones. Número 4, sé consistente. Y número 5, presenta tu oferta. Me encanta. Una de las partes más divertidas de tener un podcast es cómo puedes reinventar estas 5 etapas para adaptarlas al proceso de ventas en el que te encuentres. Hay personas que siempre tienen el mismo llamado a la acción, siempre te invitan al mismo evento o al mismo enlace o al mismo registro. Hay otras como yo que variamos y dependiendo de lo que esté en temporada, unas veces te invito a una cosa, otras veces te invito a otra. Hay veces que te digo, descarga una hoja de trabajo que te la estoy dejando en las notas del episodio. Otras veces sí tengo boletos para un evento que voy a hacer y están a la venta y te digo, adquiere tu boleto en talsitio.com o regístrate aquí abajo para que recibas la información del evento, ¿verdad? Asegúrate de que siempre invites a ese oyente a una acción. Ya se tomó el tiempo de darle play a tu episodio. Ya se está enganchando contigo. Invítale a seguir la relación contigo fuera del podcast. Puede ser siguiéndote en tus páginas de Instagram. Si no tienes algo que vender en estos momentos, invítale a dejarte una reseña. Invítale. Eso es una forma de vender. Aunque no te estén dando dinero, aunque no estén pagando por un servicio, te están pagando con una reseña, te están pagando con un follow en las redes sociales, te están pagando compartiendo el episodio, compartiéndolo con un grupo de amistades. Eso es una forma de convertir, porque al principio las personas de cero no pasan a comprar.
como yo te he hablado anteriormente, se van calentando en el proceso. Una excelente forma de calentarlo es invitarlos a interactuar con tu contenido, ya sea dejando reseñas, compartiendo el enlace, sacándole un screenshot al episodio, subiéndolo a las redes sociales. Eso es una manera de construir una relación con tu oyente. Así que, según te digo a ti que lo hagas, lo voy a hacer yo en estos momentos, ¿ok? Chequea cómo lo hago. Si este episodio fue de valor para ti, puedes dejarme una reseña en el área de reseñas de Apple Podcast. En las notas del episodio está el enlace que dice iTunes, presionas ahí y me puedes dejar tu reseña de la nueva temporada, que es súper importante que esta nueva temporada tenga reseñas nuevas en Apple. Si no has entrado al taller Crea tu Podcast, te recuerdo que hoy tenemos la segunda clase, es completamente libre de costo. Te registras en tallerdepodcast.com, tallerdepodcast.com. En las notas del episodio está el enlace. Si vas a clase, nos vemos ahorita, ¿ok? Un beso, me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.